Tengan un buen día. El día de hoy vamos a hablar acerca de neuroaprendizaje. Somos los estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias Físico-Matemáticas del programa de Física del segundo semestre del curso de Estrategias de Aprendizaje. Para hablar sobre el tema de neuroaprendizaje, tenemos que saber de qué órgano es. Exactamente es el cerebro, que como vemos, ¿no? Hay un corte transversal, cerebro, el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, los lóbulos. Bueno, neuroaprendizaje, exactamente nos tenemos que ir a las neuronas. ¿Qué es una neurona? Una neurona es una célula estrellada, ubicada, ¿no?, con su cola, que es el axón, las dendritas, que son las conexiones con las cuales van a hacer la sinapsis. Bueno, para hablar de la sinapsis, lo importante es la vaina de mielina. Es el recubrimiento que tiene el axón, por el cual va a pasar el impulso nervioso, que es como una pequeña corriente eléctrica. Bueno, cabe recalcar que el ser humano, la capacidad de las neuronas tiene alrededor de miles a millones. Bueno, en cada neurona se guarda vasta información como tu nombre o el color favorito que te gusta, la música, etc. Ahora, para que se dé una buena sinapsis, el responsable es la vaina de mielina, es el recubrimiento. Si lo llevamos en la parte física, lo comparamos con un cable, las fibras de cobre van a ser, ¿no?, en este caso la neurona, van a simular la neurona, y el recubrimiento va a simular la vaina de mielina. Y en este caso, si conocemos que es un cable, va a fluir normal la corriente eléctrica, lo mismo, la información va a fluir correctamente. La sinapsis la podemos simular de la siguiente manera. Una neurona, otra neurona, las dendritas se conectan para dar la información, digamos, de A a B. Cabe recalcar que para que haya una buena sinapsis tenemos que, ¿no?, leer, comer bien en sí, y también así como que descansar bien, ya que si no dormimos bien, nuestro cerebro o nuestras neuronas se sobrecargan. Es como un cortocircuito, como les había mencionado. Si comparamos, no tenemos un cable y usualmente seguimos usando ese cable, en algún momento el aislamiento, que en este caso es la vaina de mielina, va a ceder, no se va a desgastar. Y bueno, y para recubrir esto, ¿no?, es tener una buena alimentación, que en este caso sería el consumo de las frutas y verduras. ¿Y cómo desgastamos, ¿no?, la vaina de mielina? En este caso en los jóvenes, ¿no?, los jóvenes, adultos o personas mayores, en el departamento de uno hay lo que es el consumo excesivo del alcohol, así como que de otras sustancias tóxicas, como el tabaco, ¿no?, mediante el cual van a desgastar la vaina de mielina, y la sinapsis va a ser muy lenta. Sabemos, ¿no?, que al momento de consumir alcohol en una conversación, las palabras no van a ser fluidas. Digamos, van a ser, oye, yo quería hacer tal cosa, y como te quedas ahí, o cuando estás entrando a tu casa y quieres abrir la puerta y como que te falla, y en ese caso el impulso nervioso, la sinapsis, va a ser muy lenta. Y por eso cabe recalcar que hay que tener siempre, ¿no?, rigor del consumo de estas sustancias nocivas para nuestra salud. ¿Y cómo podemos aumentar, ¿no?, o reforzar la vaina de mielina? Sería, ¿no?, mediante el consumo de frutas y verduras, ya que las frutas y verduras tienen, ¿no?, diferentes componentes, vitaminas, minerales, así como el consumo de alimentos, ¿no?, secos, almendras, avellanas, entre otros, así como el de hacer deporte. Cuando hacemos deporte, aliviamos lo que es, ¿no?, el estrés o en sí la tensión muscular, ya que, ¿no?, al momento de que hacemos deporte liberamos lo que es la oxitocina, y la oxitocina se encarga, ¿no?, de regular el estrés. Bueno, esto sería todo por parte de la neurona. A continuación, vamos a exponer sobre qué serían los hemisferios. El cerebro se divide en dos partes, que sería el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Estos hemisferios tienen una peculiaridad: su control se da por lateralidad, por así decirlo. El hemisferio derecho controla la parte izquierda del cuerpo, y el hemisferio izquierdo controla la parte derecha del cuerpo. Y ya, bueno, vamos a definir qué hace el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. En este caso, esta sería la parte de todo
de toda la parte interna del cerebro. El hemisferio izquierdo, lo que es lo más importante que vamos a hablar ahorita, que es el que se da, en la cual se da todos nuestros pensamientos, razonamientos lógicos, así como el reconocimiento del lenguaje y de codificación. Con esta es la que más razonamos, aprendemos matemáticas, sea lenguaje, sea idiomas, sea, no sé, algo como sería gráficos también podría ser, porque es algo que se aprende poco a poco. Y bueno, esa es la parte izquierda. La parte derecha, que también no podemos decir que no es tan importante, pero este es más, algo más intuitivo o algo más que son, como así, que algo que te nace, por así decirlo. Digamos, es como que la creatividad, también la imaginación, intuiciones como sería el agarrar o digamos, tú dices, este es algo lógico, pero ¿cómo te suena eso? Que es algo que todos deberíamos hacerlo. Entonces, ¿qué hacemos algo por naturalidad? Ser creativos, jugar, por ejemplo, que es algo que no lo aprendes, por así decirlo, con conceptos ambiguos, que sería como en las matemáticas, que ese sería el hemisferio izquierdo. Sería algo más como práctico, didáctico, pragmático, por así decir. Ya, esos son los hemisferios. Ahí la cortamos. Ya, en esta segunda parte vamos a explicar lo que son los lóbulos y qué hace cada lóbulo en este caso. Los lóbulos, como lo tenemos acá, la parte roja sería el lóbulo frontal, la parte amarilla sería el lóbulo parietal, la parte azul sería el lóbulo temporal y la parte verde sería el lóbulo occipital. ¿Qué es el lóbulo temporal? El lóbulo temporal sería uno de los más importantes porque está encargado del procesamiento de audios, música y también de la memoria, también de las emociones, por así decirlo. Y en este caso, ya, ese sería el lóbulo temporal. En el lóbulo frontal, que es uno de los más importantes, es el pensamiento, razonamiento, también el lenguaje y los movimientos voluntarios. Digamos, yo estoy ahorita hablando del cerebro, pero es porque ¿qué parte del cerebro realiza esto? La verdad, es lo que coordina el lóbulo frontal. El lóbulo parietal es más sensitivo, por así decirlo, es como que controla tu tacto. Digamos, tus sensores de dolor, ¿dónde se encuentra? Exactamente acá, en el lóbulo parietal. Esta codifica o, ¿cómo se dice? ¿Cómo llegan las sensaciones? Cuando comes pocoto o, digamos, te pegas un golpe, ¿cómo llega esto a través de tu cuerpo? Llega a través de información, y esta información lo produce el lóbulo parietal. Te hace decir, o te duele, o te manda una acción o una reacción que dice, me duele cierta parte, digamos, te chancas, dices, o gritas una malcriadez, por así decirlo, pero es muy fuerte. Ya, en el caso del lóbulo occipital, que se encarga más que todo de la visualización, decodificas imágenes, más que todo esto trabaja con los ojos son importantes, porque de manera práctica no podemos adivinar cómo son ciertas cosas. Digamos, te nombran una cosa que no conoces, por ejemplo, podemos decir que cómo sería una máquina de viajar a futuro. ¿Tú lo puedes visualizar realmente? No, entonces no se te queda esa información realmente totalmente plasmada. Solo se queda ahí como se queda en tu ámbito creativo, por así decirlo. En el occipital, lo que se encarga es de guardar y reconocer todos los rostros, así como lo hace nuestro hemisferio derecho, que es el encargado del reconocimiento de rostros, cuando reconoces o no reconoces a una persona. Esta es la causa principal de que tú no puedas reconocer a una persona a primera vista o a segunda vista, porque, digamos, tienes alguna deficiencia por esa parte del cerebro. Podríamos explicarlo, pero sería un ámbito más médico. Ya, creo que sería todo por mi parte. Continuando con la exposición, les voy a mostrar las partes internas del cerebro. El cerebro tiene un sinfín de partes, pero en esta oportunidad solo les voy a explicar las más importantes, que sería el cuerpo calloso. El cuerpo calloso se encarga de unir tanto el hemisferio izquierdo como el derecho. Los une y entre ellos dos enfatizan y armonizan. Las emociones. ¿Por qué tenemos emociones? El lóbulo límbico se encarga de las emociones, o también conocido como el giro del cisne. Se encarga del por qué nos reímos, del por qué nos enojamos o estamos frustrados a veces. También se encarga del pensamiento. Ahora,
del movimiento. Nosotros nos movemos libremente porque nuestro cerebro nos indica eso. De eso se encargan los nervios basales, de los movimientos voluntarios. Si por A o B sufrimos un accidente y se ve afectados nuestros núcleos basales, vamos a tener enfermedades como los tics, movimientos que no podemos controlar. También nos preguntamos por qué nos da hambre o qué sistema está encargado de eso. El que está encargado de eso es el hipotálamo, que se encarga de que a nosotros nos genere hambre o nos dé apetito, así tanto como la sed. El tálamo se encarga del sueño, de la vigilia del sueño. Cuando estamos durmiendo, por ejemplo, entra un ladrón de noche a la casa y nosotros estamos durmiendo, y el tálamo se encarga de eso, de la vigilia. Hace un pequeño ruido y nosotros nos levantamos para decir qué está pasando, y así. Bueno, llegamos a la finalización del tema de neuroaprendizaje. Tenemos la siguiente conclusión. El órgano en sí es un órgano complejo y bueno, en el cual durante adquirimos información a lo largo de nuestra vida. Sería de las diferentes maneras, de la manera externa e interna de los cortes, en donde se ubican los lóbulos, y cabe recalcar que las neuronas son células que no se regeneran. Lo principal que tenemos que hacer para cuidar o mantener nuestro cerebro fresco y siempre activo es tener una buena alimentación, así como hacer deporte, y evitar el consumo excesivo o evitar totalmente el consumo de aquellos alimentos que puedan dañar nuestro cerebro, así sean las bebidas alcohólicas, cervezas, o tomar un exceso de dulces o grasas, que por alguna razón también nos afecta porque hay un exceso de glucosa, y esa es una de las vitaminas que tiene el cerebro, y eso nos podría causar malestares generales, por así decirlo. Bueno, llegamos a la finalización del tema de neuroaprendizaje. Tenemos la siguiente conclusión. El órgano en sí es un órgano complejo y bueno, en el cual durante adquirimos información a lo largo de nuestra vida. Sería de las diferentes maneras, de la manera externa e interna de los cortes, en donde se ubican los lóbulos, y cabe recalcar que las neuronas son células que no se regeneran. Lo principal que tenemos que hacer para cuidar o mantener nuestro cerebro fresco y siempre activo es tener una buena alimentación, así como hacer deporte, y evitar el consumo excesivo o evitar totalmente el consumo de aquellos alimentos que puedan dañar nuestro cerebro, así sean las bebidas alcohólicas, cervezas, o tomar un exceso de dulces o grasas, que por alguna razón también nos afecta porque hay un exceso de glucosa, y esa es una de las vitaminas que tiene el cerebro, y eso nos podría causar malestares generales, por así decirlo. Para finalizar, tenemos que cuidar nuestro sueño durmiendo al menos 7 horas al día. Y espero que les haya servido esta información. Hasta una próxima oportunidad.